Floricanto presenta. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra Silvia, aquí. Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues fíjate que agradecemos a todos los que se conectan, ya sea en este momento o a lo largo de los días que faltan para el 27 domingo del tiempo ordinario. Correcto. 27º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos. Ya, maestra, ya. Volamos para la fiesta de Cristo Rey. Exactamente, ¿verdad? Ya en octubre ya. Ya estamos. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, pues gracias y pues comencemos esta oración con la Sagrada Escritura, la lección divina. Y pues vámonos al primer paso, que es la lectura. Muy bien, entonces tomamos, como les decía, las lecturas de este próximo domingo, que son, bueno, el Evangelio de San Marcos, ahora en el capítulo 10, los versículos del 2 al 16. Adelante. Correcto. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba si le estaba permitido al marido divorciarse de su esposa. Jesús les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir un certificado de repudio y divorciarse. Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por la dureza de sus corazones, pero desde el inicio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Al volver a casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de esto. Jesús les dijo: quien se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Le traían niños para que Jesús los tocara, pero los discípulos los reprendían. Al darse cuenta, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, pues podemos tomar de apoyo la primera lectura, que en esta ocasión está tomada del Génesis. Nos vamos al mero principio de la Biblia. Uh-huh. Es Génesis 2, capítulos del 18 al 24. Correcto, ¿no? Bueno, sí. Entonces ahorita en la lectura escuchamos, ¿no?, que los fariseos están cuestionando la cuestión de el matrimonio y están hablando sobre el divorcio. Exacto. ¿No? Entonces Jesús habla, ¿no?, que el divorcio, diríamos nosotros que el poder divorciarse Moisés lo concedió, y les dice él muy claramente que es porque tienen dureza de corazón. Así es. ¿No? Y entonces Jesús se va, ¿no?, y se remite a la creación, haz de cuenta, ¿no? Así es. En ese sentido, y entonces por eso, pues en este domingo, en la primera lectura, vamos a leer esta parte donde Dios crea al hombre y a la mujer. Estamos en el segundo relato, uh-huh, ¿no? Entonces va a ser el relato donde Dios Padre duerme a Adán, ¿no? Y sale de la costilla, uh-huh, nosotras, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces
Bueno, haz de cuenta a mí, una de las cosas que a mí de la primera lectura me llaman mucho la atención es, y luego entiendo, y luego quiero pensar que eso luego también ilumina mucho el Evangelio. Sí. Haz de cuenta cómo comienza la primera lectura, ¿no? Va a decir, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dice, le daré una ayuda apropiada, ¿no? Entonces nosotros vemos que la primera parte de la lectura, haz de cuenta que Dios le dice, o sea, no es bueno que el hombre que esté solo, le haré una ayuda adecuada, y lo primero que hace Dios es regalarle a los animales, ¿no? Entonces la escena es muy bonita porque Adán les va a ir poniendo nombre, ¿no? Y entonces en ese sentido es una forma también de demostrar el señorío que tiene Adán ante esa creación, haz de cuenta, ¿no? El asunto está, haz de cuenta que de todas maneras el hombre, ¿no? se sigue sintiendo solo, porque haz de cuenta dice, ya para el versículo 20 dice, pero para él mismo no encontró una ayuda apropiada, ¿no? Y entonces es ahí cuando el Señor así como que lo ve, y entonces se le ocurre en ese sentido regalarle, yo siempre he creído eso, ¿no? Una mujer, ¿no? Y en el sentido del don de la mujer, ¿no? Al hombre. Y entonces Eva se convierte en esa ayuda apropiada, ¿no? Entonces tenemos que entender que la ayuda apropiada no es en el sentido de que voy a hacer de comer o voy a tender la cama o hacerme a cargo de la casa, ¿no? Sino que simplemente es precisamente la relación interpersonal, el complemento, ¿no? Aquí es lo que está, eso es lo importante, haz de cuenta, porque ayuda apropiada pues puede ser un caballo, puede ser un burro, si te das cuenta, para el trabajo, ¿no? Mucho más apropiado. Y entonces aquí el asunto es que de todas maneras Adán se sigue sintiendo solo, ¿no? Entonces por eso Dios le regala en ese sentido y en el don, ¿no? De un complemento, ¿no? Que es en este caso la mujer. Claro. Sí, claro. Y hay que entenderlo en el sentido de complemento para toda la vida. Exactamente, ¿no? Sí, porque entonces precisamente viene, creo yo que en la actualidad siento yo que es un tema como delicado, ¿no? Y a lo mejor es más que delicado, es incómodo, ¿sí? Porque haz de cuenta que incomoda, o sea, desde mi punto de vista, y bueno, considerando que yo soy soltera, ¿no? Entonces haz de cuenta que yo siento que cuando creo yo, que el testimonio de un buen matrimonio incomoda muchísimo. Claro. Incomoda muchísimo, ¿sí me explico? Dímelo. Y entonces eso, o sea, no, porque no es nada más, vuelvo a repetir, que sea delicado, sino que confronta muchísimo, porque precisamente es lo que aquí dice Jesús, ¿no? Que no separe Dios lo que Él ha unido, o sea, más bien que no separe el hombre lo que Dios ha unido, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido, haz de cuenta que es para mi gusto, haz de cuenta, Jesús se avienta fuertísimo. Claro, ¿no? Y es que, maestra, tanto en aquella época y mucho más en esta, la tendencia del mundo es a decir, pues no me gusta, lo dejo. Sí. Ya no me sirve, lo voto. La ley del menor esfuerzo y de lo más fácil, ¿no? Entonces, un matrimonio pues bien formado, etcétera, implica un compromiso de vida, implica negarse a uno, implica dejarse a un lado en ciertas cosas pues para el beneficio del otro y de la familia, porque un matrimonio que está bien establecido pues también conlleva a los hijos, ¿no? Entonces sí, por supuesto que las familias pues bien formadas, yo no digo que no tengan problemas, porque problemas hay siempre, ¿no? Siempre. ¿No? Pero que están fundadas en Cristo, que intentan llevar una vida lo más apegada a la voluntad de Dios y sobre todo que se mantienen unidas, pues son como la piedra en el zapato de todos aquellos que promueven las ideologías actuales, ¿no? Es decir, no a la vida, no al compromiso, el matrimonio es una esclavitud, etc. No así las personas que por vocación deciden mantenerse solteras, eso es
otro. Sí. Pero lo que priva actualmente es eso. Entonces, a mí me encanta la parte donde dice Jesús, ¿no? Que Moisés les dio ese mandato por la dureza de sus corazones. Pues, ¿qué nos diría ahora? O sea, si Jesús viniera hoy, ¿cómo encontraría el corazón de muchos, ¿no? Ni siquiera duro, sino hecho piedra, ¿no? Y por el contrario, envenenado, porque tristemente el mundo, el demonio y la carne están atacando precisamente a la familia, ¿no? Entonces, a mí también me parece muy polémico y, como dices, incómodo, ¿no? Cuando una familia, pues digamos que unida, no digamos bien formada, no digamos, o sea, una familia unida, en el modelo original, mamá, papá e hijos, ¿no? Entra a algunos ambientes, porque hasta críticas, ¿no? Sí. O sea, lo que antes era lo que debía ser, ahora es así como, ay, ¿qué te pasa? O sea, todavía están juntos. Qué raros, ¿no? Qué raros. Sí, o sea, imagínate. Sí, o sea, sí, bueno, yo lo veo muy en ese sentido, ¿no? Porque luego, por ejemplo, a mí, entre que me duele y me cuestiona mucho, es, por ejemplo, en el ambiente, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Claro. O sea, yo veo ahora, ¿no? Que no, o sea, no se quieren casar, ¿no? No quieren tener hijos. Mejor perrijos, ¿no? Mejor perrijos, ¿no? Claro. En ese sentido. Y entonces sí creo yo que es Perdón, no tiene nada de malo tener perros, pero una cosa son perros y otra cosa son perrijos. Estoy de acuerdo. Me tocó ver el caso de que llevaban una carriola y la gente se quitaba el bebé, ¿no? Y entonces era en la carriola los perros y los hijos con correas así para o sea, invertidos los papeles. Sí, cuando eran bebés. Estoy de acuerdo. Y entonces sí creo yo que no. O sea, sí tenemos que ser conscientes de que está al revés ahorita todo, ¿no? Exacto. Y o sea, tenemos que, o sea, yo creo que tenemos un fuerte llamado ahí, también los solteros, porque yo creo que los solteros, o sea, en mi caso, ¿no? Pues venimos de una familia, ¿no? Claro. Haz de cuenta, ¿no? Y doy testimonio de eso, o sea, sí, ¿no? Entonces es como sí, creo yo que nos toca pensar esta semana, ¿no? En eso, en mi familia, en la familia y qué estoy haciendo con eso. Claro, porque fíjate, además, después ya por ahí del versículo 13, pues, o sea, primero habla del esposo y la esposa, ¿no? Y después en el 13 en adelante habla de los niños, ¿no? Entonces fíjate cuán importante es para Jesús el que la familia sea así. Si por alguna razón, una cuestión física, etcétera, Dios no concede hijos, sigue siendo familia. Sí. Pero lo natural es que el matrimonio después forme una gran familia, gran me refiero con hijos, o sea, y el día que pues alguien se dé cuenta que no puede tener hijos, pues tendrá hijos espirituales, ¿no? Pero en la actualidad la dureza del corazón es tan grande que están promoviendo que ya no existe la familia. No se dan cuenta que escupen al cielo, porque si socavan la familia, entonces después, ¿cómo se va a mantener la humanidad? Porque por más que haya vientres subrogados y fertilización in vitro, y etcétera, pues no es lo natural. Entonces se va a cortar. Mira Europa, te pagan por ir a tener hijos, no los suplantes. Sí. Entonces yo creo que tenemos esta semana como una oportunidad muy buena de seguir pensando qué tanta importancia le doy a mi familia, ya sea mi esposo, esposa e hijos, o mis papás, hermanos, y qué tanto colaboro yo para que siga dando testimonio de la acción de Dios en mi vida. Correcto. Maestra, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es la oración. Y bueno, pues tomamos el Salmo, en esta ocasión el Salmo 127, que dice: dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. En este día le doy gracias a Dios por esta oportunidad y por esta palabra. Y le doy gracias sobre todo por el matrimonio que fueron mis papás. Fueron un gran ejemplo de vida para mí y para mis hermanos. Y le pido al Señor que nos mire con misericordia y nos enseñe a amar al otro para poder tener buenos matrimonios. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque sigues siendo firme y fiel a tus promesas y a tus enseñanzas. Gracias porque nos diste la oportunidad de complementarnos, hombres y mujeres, para darte la mayor gloria. Te pido que en la actualidad, Señor, nos permitas dar testimonio de que aún se puede tener tu amor, tu presencia en medio de las familias, y que todavía se pueden tener familias unidas, familias formadas por papá, mamá, hijos, abuelos, etc. Ojalá que nos des la gracia, nos permita ser instrumentos para dar testimonio de ello. Y te pido que no nos sueltes de tu mano para que, a pesar de las dificultades, salgamos las familias adelante, siempre teniéndote en medio de ellas. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues podemos apoyarnos, como cada ocasión, de la segunda lectura. En esta ocasión ya es en la carta a los Hebreos. Exacto. En el capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Sí. Es cortita, pero larga. Sí. Entonces, fíjate que, bueno, a mí de todo esto es un momento así donde, o sea, bueno, más en la parte de arriba está ese de qué es el hombre para que te acuerdes de él. Así es. Y entonces el asunto es que, o sea, ahora sí que están volviendo como, o sea, en esta carta están valorando, se están platicando precisamente que Dios en su encarnación pues ha hecho, o sea, ha elevado en ese sentido al hombre, ¿no? Claro. Y entonces por eso, ¿no? Yo me voy a quedar con el versículo 11, ¿no? Que dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, y en ese sentido es la humanidad, claro. ¿no? Y entonces por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sí, coincido contigo. Sí, pero fíjate qué hermoso, porque si dice hermanos, entonces quiere decir que formamos parte de la misma familia. Sí. ¿No? Entonces viene muy al caso, porque si somos parte de la misma familia, o sea, si Jesús es parte de nuestra familia, pues entonces debemos dar testimonio de su acción y de nosotros. Y no tomarlo como algo así como lejano, sino clarísimo. ¿Y del Evangelio, maestra? Pues del Evangelio me voy a quedar con lo que dice, lo había subrayado más, pero ya se me borró. Sí, es el versículo 9. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque creo yo que, o sea, en la cuestión del matrimonio, sí, o sea, y vuelvo a decir, pues, soy soltera, pero a mí me gusta escuchar, fíjate, o sea, los matrimonios, la vocación del matrimonio, y entonces luego sí creo que el egoísmo, no se cuenta, o sea, hace que el matrimonio no camine, no se cuenta, ¿no? Sí. Y entonces por eso es como, o sea, ver que realmente Dios los ha unido, ver eso, admirar eso, amar eso, se me hace a mí precioso. Pero, y entonces cuidar, ¿no? Que ahora sí que ese tipo de pensamientos o de ideas, pues no
no entren, ¿no? Claro. Bueno. Es que, fíjate, muchas veces piensan que quien destruye el matrimonio es el que está fuera, que quiere entrar. Y sí, hay casos así. Pero muchas veces quien destruye al matrimonio son los mismos que están dentro del matrimonio. Por lo que decías, la soberbia, el egoísmo, la comodidad, etc. Entonces, efectivamente, que lo que Dios unido no lo separa el hombre que está ahí mismo, o la mujer, vamos, es lo mismo. Porque, pues conforme pasan los años, pues se va volviendo cada vez más tranquilo todo, más cotidiano, más, digamos que monótono, siempre que los que están ahí involucrados lo permitan. Y muchas veces, últimamente encuentras casos de gente que, pues es que ya tenía 30 años de casados y se divorciaron, ¿no? Yo, sinceramente, pienso que pasa cuando Dios se sale de eso, porque el matrimonio no es de dos, es de tres. Entonces, cuando solo quedan dos, pues se va el más prudente y el más prudente y el que da la cohesión, ¿no? Entonces, si tú sacas a Dios de tu matrimonio, pues se acaba. O sea, porque es bien difícil que por puro mérito humano puedas tolerar al de enfrente, teniendo costumbres distintas, teniendo vicios o mañas que humanamente no es tan fácil. Se puede tener esa seguridad, esa estabilidad en el matrimonio siempre que Dios te dé la mesa. Bueno, entonces, igual me quedo con esto de esta frase, traerla así como que muy firme, porque además, pues últimamente hasta hay que hacer pues celebraciones de la vida y la familia, ¿no? Y de la mujer y de la etcétera, porque el mundo quiere tirar esto, quiere hacer que la familia se acabe. Entonces, pues que nos toca dar buen testimonio. Exacto. ¿No? Y maestra, esto nos tiene que llevar a acciones bien concretas. ¿Cuál será la Exacto. acción, maestra, de esta Pues semana? fíjate que voy bueno, mi papá ya falleció, Sí. ¿no? Pero como que creo que esta semana voy a estar pensando en el matrimonio, o sea, de ellos, de mis papás, ¿no? Porque en el sentido de qué es lo que ellos me regalaron como matrimonio a mí, que soy su hija, ¿no? Y valorarlo y pues darle gracias a Dios de eso, ¿no? Contemplaré en ese sentido el matrimonio de mis papás. Y hasta a lo mejor conviene hacer una listita. Sí, exacto. Decir, Señor, en la mesa, Sí. gracias por todo esto. Sí, exactamente. Pues sí, se vale, o sea, toca el esfuerzo. Pues mira, yo de manera particular voy a buscar hacer una revisión en mi matrimonio para ver en qué lugar está Dios, si sigue en el centro o si ya está más de ladito o si ya de plano está así como en la orillita, ¿verdad? Pues espero que mi esposo me ayude a hacer esa revisión y que si por alguna razón ya no está tan en el centro, que eso buscamos siempre, pero bueno, la cuestión humana puede pasar, ¿no? O sea, pues regresamos a su lugar, ¿no? Y reconocer cuando la falta o el motivo sea mío, ¿no? Y también con amor hacerle ver a mi esposo cuando la situación esté de su lado, ¿no? Porque pues Dios es amor. Y entonces habrá que pedirle a Dios que nos enseñe a amar con su amor para poder aceptar cuando te equivocas y también reconocer cuando las cosas van por el camino que Dios quiere. Entonces, pues tocará día de revisión hacia adentro y de la misma forma poner por escrito las cosas buenas, las cosas malas y llevarlas a la misa, al altar, con el Señor para que Él sea el que los purifique, ¿no? Correcto. Dicho sea de paso, tengo en mi casa desde hace 2 semanas la cruz vocacional de mi parroquia, entonces pues igual entregando esa cruz entregaremos también pues las gracias del matrimonio y ofreciéndolas para que las vocaciones todas sean prolíferas. Correcto. Maestra, pues muy bien, qué bueno que hemos llegado al final de esta lección. Alguien me decía, bueno, no podríamos quedarnos solamente con la contemplación
oración y la acción ya no expresarla, pero pues siempre es bueno decir, ¿no? Que acción sin oración vana es, y también la oración que solamente se queda en la oración sin llevarnos a una acción, a ponerlo en práctica, pues es un poco egoísta, ¿no? Porque las acciones son aquello que compartimos con los demás, ya sea para beneficio de ellos o para testimonio, ¿no? Porque a lo mejor a veces pensamos que las acciones pues tendrían que ir enfocadas más al otro, y muchas veces las enfocamos a nosotros pensando en que puedan ver ese castigo. ¿No crees? Sí, muy bien, maestra. Sí. Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos acompañan, que nos hacen el favor de escuchar, de orar con nosotros, hacer esta lección divina, y bueno, pues esperamos que este próximo